No sé si ha notado o no, Pastor Steven me enfatizó, papá, mire, ahí detrás hay un reloj grande. Puedo ver, 11:40. Y yo pregunté, ¿por qué? Bueno, usted debe saber el tiempo porque a veces va demasiado largo. Así que él lo puso ahí simplemente para mí. Pero gracias a Dios, es un privilegio tenerles aquí. Si tienen sus Biblias, deben abrirlos a Hechos capítulo 2. Estamos terminando ya el serie Estás invitado. Y este es el último mensaje. Estamos aquí en el principio del libro de Hechos. Y vemos el invitado. Y bueno, nosotros vemos en varios pasajes en los evangelios cómo Jesús trató con los discípulos y también especialmente con el apóstol Pedro. Y vemos aquí el invitado llega a ser el que invita. Así que el libro de Hechos narra lo que el Espíritu Santo hizo para glorificar a Jesucristo en la iglesia a través de los primeros predicadores del Evangelio. El capítulo 1 de los Hechos prepara el terreno para la venida del Espíritu Santo. El pasaje de Hechos 2, 1 al 13 narra su venida y no vamos a enfocar hoy día en eso, pero creo que hay algunos puntos importantes para notar. Nos recuerda que todo lo que ocurre en el libro de Hechos es el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a suceder. Un gran estudiante de la Biblia, John Stott, escribe acertadamente que en los primeros capítulos de Hechos, Lucas se refiere a la promesa, el don, el bautismo, el poder y la plenitud del Espíritu en la experiencia del pueblo de Dios. Y por supuesto, esto fue resultado de la crucifixión y también la resurrección de Jesucristo. Y también comenzando en capítulo 1, hay una versión de la Gran Comisión que aparece aquí en Hechos. Y se hace énfasis en el poder del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si hubieran ido por sus propios medios, no habría pasado nada. En Pentecostés, nadie habría creído si el Espíritu Santo no hubiera bendecido la predicación de Pedro. La gente se habría burlado de Pedro si es que no hubieran hecho algo peor. Versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas en la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Nosotros sabemos, la parte principal del segundo capítulo de Hechos, nosotros vimos el poder del Espíritu Santo. Y bueno,
Era el día de Pentecostés, así que gente por todas partes del mundo estaba en Jerusalén y ellos no podían entender porque ellos escucharon la palabra de Dios, el Evangelio, en su propio idioma. Algunos habían volado de ellos, son borrachos, porque eran hombres, bueno, comunes. Pero Dios usó ellos para compartir la palabra de Dios. De vez en cuando los leo relatos de avivamiento en los que el Espíritu Santo obró de manera tan poderosa que cientos de personas respondieron al Evangelio. Sin embargo, en todos esos relatos no he leído ninguno en el que un sermón haya sido tan bendecido por el Espíritu Santo que 3,000 personas que antes estaban perdidas en el pecado y cegados por su ignorancia, lejos de Dios, lejos de la fe en Jesucristo, se apartarán del pecado, respondieron al llamado del Evangelio y entrarán a formar parte del pueblo de Dios dentro de la iglesia. Sin embargo, eso es lo que sucedió en Pentecostés. Cuando Dios bendijo el primer gran sermón de la era de la iglesia. Y nosotros todavía estamos en la era de la iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el próximo con Dios? El próximo paso es la apariencia del Señor en el cielo, en la misma manera que Él salió para recibirnos y llevarnos para estar con Él por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros estamos esperando. A veces miramos lo que sucedió y nos emocionamos mucho antes el milagro de hablar en lenguas. Cada uno escuchó la predicación en su propio idioma y queremos reproducir esto hoy. Queremos otro milagro. Bueno, hablar en lenguas en el Pentecostés ciertamente fue un gran milagro de Dios y uno emocionante que Pedro utilizó de manera poderosa como introducción al sermón que predicó acerca de Jesús. Pero no fue la esencia de Pentecostés. Fue un milagro importante. Pero más importante es que aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a ser testigos de Cristo tal como Él les había dicho que serían. El sermón de Pedro en Pentecostés de verdad es un sermón modelo. Es de esperarse, ya que fue el primer sermón de la era cristiana, predicado por el más destacado de los apóstoles y trajo consigo una gran bendición. Es un sermón que todo predicador debería estudiar. Sin embargo, más que esto, es un sermón que todos los cristianos deberían estudiar porque aunque en un sentido formal la mayoría de los cristianos no predican sermones, todos tienen, sin embargo, muchas oportunidades. Deben tenerlas para hablar acerca de Jesucristo. Así que los principios que rigen la formación de un gran sermón deben regir el testimonio informal del pueblo de Dios en otras circunstancias. Y este sermón se centró en la Biblia, se centró en Cristo, fue valiente y razonable. Noten la primera cosa, su sermón, el sermón de Pedro, fue centrado en la Biblia.
Este es un magnífico sermón bíblico, lo que significa que se centra en la Biblia. Pedro no tenía ante sí el Nuevo Testamento cuando predicó en Pentecostés, pero sí tenía el Antiguo Testamento. Y más importante, es notable que él, a través de los años, había guardado esa palabra en su vida. No creo que tenía una copia del Antiguo Testamento para abrir y leer. No. Sugerí cuando estábamos estudiando el final del capítulo 1, que Pedro había pasado los días inmediatamente anteriores a Pentecostés, estudiando los textos importantes del Antiguo Testamento relacionados con el ministerio de Jesús. Y probablemente los demás cristianos que se habían reunido en Pentecostés también lo habían hecho. Y cuando nos fijamos en el sermón de Pedro, vemos que no se trata tanto de que plantee muchos puntos como de utilice muchos pasajes. No se limita a tomar un solo pasaje y explicarlo, como se les ha enseñado a hacer a la mayoría de los predicadores de hoy en día. Pero tiene 3 pasajes y los explica todos. La primera es Joel, capítulo 2, versículos 18 al 32. El libro de Joel fue escrito con motivo de un catástrofe que había abatido sobre Israel. Había habido una plaga de langostas y esta había destruido toda la vegetación de la tierra. En una economía rural y agrícola, esta destrucción era algo extremadamente grave. Era una cuestión de vida o muerte para la mayoría de la gente. Pero es por eso Joel habla de ello. Pero en lugar de decir, como algunos de nosotros diríamos en estas circunstancias, bueno, no hay mal que por bien no venga, las cosas mejorarán. No te preocupes. Joel en realidad dice, de hecho, las cosas van a empeorar. El castigo de las langostas es solo un anticipo de un juicio final mayor que está por venir. En medio de este libro tan sombrío, Joel habla de una bendición que vendrá en los últimos días. Dice que Dios va a restaurar los años que se han perdido por culpa de los langostas. Llegará un momento en que Dios bendecirá al pueblo para que se sacie. Es en este punto de profecía cuando Joel comienza a pronunciar palabras de consuelo, donde se encuentran los versículos que se convirtieron en el primer texto de Pedro en Pentecostés. Él cita a Dios diciendo, versículos 17 y 18, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días. Pedro se refirió primero a este texto porque era la profecía del Antiguo Testamento más clara y evidente sobre el derramamiento del Espíritu Santo. A continuación, con una claridad y una urgencia maravillosa, lo relacionó con lo que todos en Jerusalén estaban observando
a saber, la proclamación clara y poderosa del Evangelio de Jesucristo, a cada uno en su propia lengua. Esto es lo que dijo el profeta Joel, afirmó Pedro. Lo que estaba sucediendo era lo que Joel había profetizado. Bueno, voy a decir, no es el cumplimiento completo, ese va más adelante cuando Dios trata con Israel otra vez. Luego, él se refirió a Salmos 16, versículos 8 a 11. Pedro repitió entonces su procedimiento, repasando lo que todos sabían del ministerio de Jesús, explicándolo a partir de un segundo texto importante. El Salmo 16 era importante para los primeros predicadores cristianos. El apóstol Pablo también se refirió a ese pasaje al menos en una ocasión. Aunque fue escrito por David y contiene afirmaciones que se aplican literalmente a él, hacia el final del Salmo hay palabras que no podían aplicarse a ese gran rey de Israel. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Se trata de la decomposición de un cuerpo en una tumba. Una descomposición que no tendrá lugar. Pero ¿cómo pudo David decir esto de sí mismo? El cuerpo de David sí sufrió decomposición y como señala Pedro, su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, en versículo 29 de Hechos 2. Cualquiera que lo dudara podía acercarse a la tumba y desenterrar sus huesos. ¿A qué se refería entonces David cuando dijo, no permitirás que tu santo vea la descomposición? Pedro señaló, al igual que los otros predicadores primitivos, que David debió de estar hablando como profeta, anticipando al Mesías, quien por ser Dios, y no un simple hombre como David, no vería la decomposición. Moriría, pero su cuerpo sería preservado y resucitaría incorruptible. Luego David trató con Salmos 110, versículo 1. Un texto muy utilizado por los primeros predicadores del Evangelio. Es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Se cita o se menciona indirectamente entre 25 y 30 veces. Solo el libro de Hebreos lo menciona al menos 3 veces en forma directa. Y varias otras veces en forma indirecta. Notamos versículo 34 y 35 de Hechos 2. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es fácil comprender por qué este versículo era tan importante. En hebreo la primera palabra para Señor es Jehová. Se refiere al único gran Dios de Israel. La segunda palabra para Señor es Adonai. Se refiere a un individuo más grande que el que habla. Así que aquí tenemos un caso en el que David cita una palabra de Dios en la que Dios
le dice a otra persona que es más grande que David, siendo el Señor de David, que se siente a su diestra hasta que haga de sus enemigos un estrado para sus pies. Esta otra persona no podría ser otro que el Mesías divino. Jesús se refirió a este versículo en Mateo 22, preguntando cómo era posible que David se refiere a un simple descendiente humano suyo como su Señor. Si el Mesías fuera un simple descendiente humano de David, un simple ser humano, esa forma de dirigirse a él sería inapropiada. Pero el Mesías no iba a ser un simple hombre. Iba a ser mucho más que esto. Iba a ser el Dios hombre, aquel a quien el Padre exaltaría por encima de todo, ser en el cielo y la tierra, dándole un nombre que es por encima de todo nombre y permitiéndole sentarse a su diestra hasta que sometiera a todos sus enemigos. Este texto, como Pedro acertadamente vio, se refirió a Jesús y solo a Él. Número 2, es un sermón centrado en Cristo. Si el sermón es bíblico y si la Biblia trata sobre Jesucristo, entonces un sermón bíblico es inevitablemente un sermón centrado en Cristo. Era el día de Pentecostés. El Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos y Pedro había comenzado un sermón con una gran cita del Antiguo Testamento relacionado con el Espíritu Santo. Pero justo en el momento en que cabría esperar que Pedro continuara enseñando lo que llamaríamos una doctrina de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Pedro cambia de tema y en su lugar habla de la vida y la obra de Jesús. Esto no es casualidad. Cuando el Señor Jesucristo se dirigía a sus discípulos en lo que llamamos los discursos finales, les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él daría testimonio de Él. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en la misma manera, en el próximo capítulo, Juan 16, 14, Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. A veces las personas que creen en los signos y prodigios dicen, cuando ves signos y prodigios, cuando hay canciones o se habla en lenguas, ahí está actuando el Espíritu Santo. Existe una traducción en las iglesias reformadas que sostiene que los milagros cesaron con la muerte de los apóstoles. Según este punto de vista, los milagros fueron concedidos para autentificar a los apóstoles como mensajeros de Dios. Dios los autentificó. Su mensaje está preservado en las Escrituras. Por lo tanto, hoy en día ya no necesitamos milagros y de hecho no podemos tenerlos. Como digo, yo no adopto esta postura. Dios puede hacer cualquier cosa que Él elija. Yo sé, Él puede ser. Si decide hacer algo milagroso, bueno, que así sea. Pero no es normal como pasó
en la iglesia primitiva. Pero eso es muy diferente a usar los milagros como evidencia que el Espíritu Santo está activo y presente. Satanás puede falsificar milagros. Y sea cual sea el caso con los milagros, la Biblia enseña que podemos saber que el Espíritu Santo está presente, principalmente porque aquellos que profesen a Cristo dan un poderoso testimonio de Él. Siempre que ves a hombres y mujeres a quienes les señala a Jesucristo como Señor y Salvador, sea como sea, donde sea que ocurre, ahí está actuando el Espíritu Santo. ¿Buscas milagros? Ese es el mayor de todos los milagros. Es un milagro de regeneración espiritual. Solo Dios puede hacer este milagro. Y nosotros sabemos que, la fe viene por la palabra. Tenemos la responsabilidad. ¿Y cómo van a escuchar si no hay predicadores, si no hay mensajeros? Pero nosotros podemos ser obedientes a Dios y descansar en el hecho que el Espíritu Santo puede hacer el milagro más grande en todo el mundo. Y es la conversión de un pecador en un santo. Pedro predica sobre Jesús a partir del versículo 22. Después de haber citado el texto sobre Pentecostés y continúa hasta casi el final. Lo que falta en estas palabras y que cabría esperar que Pedro, como alguien que había acompañado a Jesús durante 3 años de ministerios activo en la tierra, hubiera incluido son las enseñanzas de Cristo. Podríamos haber esperado que Pedro dijera, el Señor Jesucristo enseñó esto, aquello y lo otro. Pero Pedro no incluye las enseñanzas. Las enseñanzas de Cristo son ciertamente importantes. Por eso tenemos los evangelios. Las enseñanzas de Jesús están registradas para nuestro beneficio. Pero aquí Pedro está predicando a hombres y mujeres que aparte de la obra del Espíritu Santo, estaban muertos en sus pecados. Y él sabía que nadie puede predicar con éxito a personas espiritualmente muertos diciendo, hagan lo que Jesús les dice. Es probable que algunas de esas personas hubieran crucificado a Jesús porque no les gustaba lo que enseñaba. Por eso Pedro no les dice lo que Jesús dijo, sino que declara lo que Jesús hizo por ellos. Predica la cruz y la resurrección. Necesitamos más predicaciones como esta en nuestras iglesias. Muchas iglesias están llenas de personas bien intencionadas que comparten la palabra de Jesús y de alguna manera esperen que quienes no han nacido de nuevo la siguen, pero no pueden hacerlo. En cambio, debemos predicar ante todo que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados y a llamar a hombres y mujeres a la fe en Él. Debemos proclamar que quienes confíen en Él encontrarán la salvación de sus pecados y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y Pedro logró condensar en estos pocos versículos
gran parte de la doctrina relativa a la obra de Cristo, su ministerio. Y por supuesto la razón por qué Él había venido, su crucifixión, su entierro. De verdad, todo el mundo sabía que Él murió. Su resurrección al tercer día, su ascensión y su ministerio ahora de Cristo. Estos puntos constituyen el núcleo de toda la predicación apostólica. He aquí un ejemplo. Pablo, cuando escribía a la iglesia de Corinto, dijo en 1 Corintios 15, versículos 3 al 6, porque yo los entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? Aquí, muchos años después de Pentecostés, está haciendo precisamente lo mismo que hizo Pedro cuando predicó con tanta fuerza en aquella ocasión anterior. Está enumerando los hechos fundamentales del Evangelio. En tercer lugar, la predicación de Pedro fue intrépida. Predicación sin miedo. Digo intrépida porque al fin y al cabo el sermón se predica en Jerusalén. Y fue precisamente en Jerusalén donde el Señor Jesucristo había sido crucificado. Pedro predicaba ante las mismas personas que apenas unas semanas antes habían gritado, crucifícalo, crucifícalo. Además, Pedro predicaba a la sombra del templo, sin duda bajo la mirada de los mismos líderes religiosos que habían conspirado para matar a su maestro en aquel momento. Y lo habían logrado, humanamente hablando. Pedro y los demás tenían motivos para tener miedo. Sin embargo, no tenían miedo. Y la razón por la que no tenían miedo es que el Señor Jesucristo resucitado estaba con ellos. El Jesús a quien servían no era simplemente un hombre que había sido crucificado. Era también el Hijo de Dios que había resucitado de entre los muertos, había ascendido al cielo y ahora estaba sentado a la diestra del Padre, dirigiendo el derramamiento del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Esos hombres esperaban resultados. Decían, a esto ha conducido la obra del Señor Jesucristo. Él ha muerto por el pecado. Ahora nos corresponde a nosotros predicar este Evangelio. Esperaban que el Espíritu Santo bendijera su predicación y así lo hizo. Permíteme decir por último que el sermón de Pedro también fue sólido. Y con ello quiero decir que fue sumamente razonable. A veces la predicación puede ser tan elocuente y conmovedora que toda una congregación puede dejarse llevar por el retórico. Sin embargo, también puede adolecer de un razonamiento poco sólido. Esto no fue el caso aquí. Cuando leemos este sermón, nos impresiona no tanto la elocuencia,
como el hecho de que exhortar al pueblo a pensar con sensatez. Él decía, ustedes conocen a Jesús, saben lo que hizo, conocen los milagros que ocurrieron durante su ministerio y por medio de sus manos. Esa fue la forma en que Dios le validó. ¿Cómo podría haber hecho milagros si Dios no hubiera estado con él? Saben cómo los líderes, sus líderes, organizaron su crucifixión. Vieron cómo lo mataron. Y Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Pedro dijo que somos testigos de esto. La resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado a Cristo y ha rechazado su rechazo. Es este Cristo quien ha derramado el Espíritu Santo, cuyo poder pueden ver y presenciar ahora. Y a continuación, Pedro llegó a su conclusión, que también era razonable. Si este Jesús es el Cristo, entonces ustedes han matado a su Mesías. Lo que deben hacer ahora es arrepentirse de ese gran pecado, creer en Jesús y bautizarse, identificándose así con Él. Ese llamado fue poderoso. ¿Por qué? Al llegar al final del sermón, se nos dice que los oyentes de Pedro se sintieron conmovidos en lo más profundo de su corazón y preguntaron a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. En el día en que escuchamos ese grito en la iglesia de Jesucristo, anhelo el día en que la predicación sea tan bíblica, tan centrada en Cristo, tan valiente, tan sólida, que los hombres y las mujeres clamen, oh hermanos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que sean perdonados de nuestros pecados. Habrá un gran arrepentimiento. Qué privilegio ver el invitado Pedro llega a ser el que invita a otros. Si usted conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor hoy en día, fueron invitados una vez, pero no termina ahí. Nosotros tenemos que llegar a ser la persona que invita a otros. Y mi oración es que nosotros seremos fieles al Señor Jesucristo en esa gran tarea, siguiendo los ejemplos de los apóstoles, con su fidelidad al Señor. Vamos a orar.